Si abrimos las Biblias, por favor, a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y como estamos haciendo costumbre, vamos a leer todo el capítulo. Juan capítulo 2. Oh, sí, perdón. Si podemos seguir leyendo mientras que el hermano Sergio lo lee con nosotros. Juan capítulo 2. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo: sacad ahora y llevadla al maestrasala. Y se la llevaron. Y cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos y habían sacado el agua, el maestrasala llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendiendo a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificada este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ok,
Noé, Juan capítulo 2. Vamos a ver mucha escritura el día de hoy, entonces vamos a intentar mover lo más rapidito que podemos. En Juan capítulo 2 hay tres cosas muy grandes en cual me gustaría enfocarme el día de hoy. Pero vamos a ver mucha escritura que lo va apoyando. Ahora, hay demasiada escritura que puede apoyar a Juan capítulo 2 a través de toda la Biblia y por lo tanto vamos a tener que reducirlo a lo que tengo preparado para el día de hoy. Muchas personas malentienden muchos de los conceptos que vienen de la Biblia, muchas veces porque no han leído la Biblia o porque leen la Biblia muy poco o porque están confiando en lo que han escuchado de otras personas con respecto a la Biblia. El problema con esto es que uno mismo no puede llegar a conclusiones sobre los temas que se encuentran en las Escrituras de la manera que se debe, leyendo toda la Escritura en su contexto, pidiendo la sabiduría y el entendimiento de Dios y comparando Escritura con Escritura. Y tres tales temas que vemos en Juan capítulo 2 son los temas del alcohol, comprando y vendiendo en la iglesia y la salvación por fe. Y el título de mi sermón es El buen vino, la casa de mi padre y creyeron en su nombre. El buen vino, la casa de mi padre y creyeron en su nombre. Vamos a comenzar primero con el buen vino. Vemos ahí mismo en Juan capítulo 2, en el comienzo de la historia, la famosísima historia de que cuando Jesús convirtió el agua en vino. Dice que estaban en una boda en Caná, estaba ahí con su madre, estaba ahí con sus hermanos, estaba con los discípulos y dice que se les acabó el vino. Ahora, lo que queremos enfocarnos ahí es que queremos saber primero que el vino en la Biblia no siempre es una bebida alcohólica. Y hay mucho debate sobre esto, hay muchas personas que dicen que ahí mismo él estaba haciendo una bebida alcohólica. Pero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que dicen las Escrituras. Tenemos que darnos cuenta de que si alguien nos dice algo, que tenemos que dar más importancia a lo que dice la mera misma palabra de Dios. La palabra vino aparece más que 200 veces en la Biblia. Entonces hay muchísima oportunidad para nosotros a leer todo en su contexto para ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al vino, si es algo bueno o si es algo malo. Pero si seguimos leyendo, si leemos toda la Biblia, vamos a ver que la Biblia refiere al vino a veces en una buena manera y a veces que lo refiere así que es una mala cosa. Algunos ejemplos de malas menciones de vino. Volteen la Biblia por favor conmigo a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9 tenemos varias referencias que van a venir del libro de Génesis. De hecho, yo creo que Génesis capítulo 9 es la primera vez que vemos la palabra vino en la Biblia. Génesis capítulo 9 comenzando en versículo 20. Génesis 9:20. Génesis 9:20, la Biblia dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierta en medio de su tienda. Entonces él está borracho y él está desnudo en su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto su rostro y así no vieron la desnudez de su padre. Pues obviamente era algo avergonzoso para ver a su padre desnudo. Ellos no quisieron ver eso, ellos quisieron hacerse modestos y por lo tanto voltearon sus miradas para que no vieran así a su padre desnudo. Versículo 24, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Ahora vamos a ver la reacción que tiene, versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito sea Jehová el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces la pregunta que nos viene del contexto aquí es que Noé, siendo algo bastante enojado, bastante molesto por lo que había pasado, lo que dice en versículo 24, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Él estaba tan enfurecido, él estaba tan enojado que no puso la maldición sobre él mismo, sobre el hijo de Noé, sino que él lo puso sobre su nieto. Dijo que hasta el hijo de mi hijo va a tener esta maldición por lo que había hecho el hijo Cam
con él. Entonces podemos mirar esa historia y vemos en contexto lo que es el vino. Noé embriagándose, emborrachándose y luego estando desnudo en su tienda, y luego lo que pasó con su hijo. Vemos que ese es un malo contexto. Vemos que ese sí es algo, una historia donde vemos que el vino se ve en una luz muy mala. Quedamos ahí en Génesis. Volteamos a Génesis capítulo 19, por favor. Génesis capítulo 19. Génesis 19, comenzando en versículo 29. Génesis 19, 29, la Biblia dice: así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Se acaba de destruir Sodoma y Gomorra. Dios vino y escuchó los gritos de Sodoma y Gomorra y decidió que estaba tan llena de maldad que lo iba a destruir, y lo acaba de destruir aquí en esta historia. Seguimos en el pasaje con versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahora, la primera vez que escuché esta historia me sorprendí bastante. Yo dije, wow, ¿cómo es posible que una historia así parecida podría estar en la Biblia? Pero ahora que yo sé mejor, sabemos que la Biblia dice que toda palabra de Dios es pura, y nosotros sabemos que esta historia está aquí puesta para una razón. Y lo que yo creo que está puesto aquí como una razón, uno, para enseñarnos qué clase de cosas sus hijas estaban aprendiendo en la ciudad de Sodoma, lo cual es una imagen que representa lo que nos ofrece el mundo. Pero en este contexto, lo que estamos viendo con propósito del sermón, vemos que el vino se ve en una luz muy mala. Vemos que el vino se encuentra en un contexto bastante mal. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Sigue en el versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, que anoche yo me acosté con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y acuéstate con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Ahora, esa sí es una cosa malísima. ¿Cómo se le ocurre a unas muchachas a emborrachar a su padre y acostar con él para que ellos se puedan embarazar con él mismo? Y esa es una cosa, ¿cómo es que se puede imaginar tal cosa? Pero la Biblia dice que las imaginaciones del hombre, lo que viene de su corazón, son vanas, ¿no? Lo que imagina el hombre es algo malo, pero sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno. Es lo que nos ofrece el mundo. Nosotros tenemos que estar siempre en la palabra de Dios para saber qué es lo que la voluntad de Dios es para nosotros y para nuestras vidas. Versículo 36 dice: y concibieron las 2 hijas de Lot, su padre. Ahora, ¿ese es un buen contexto o un mal contexto del vino? Malo, exactamente. Nosotros vemos qué es lo que hizo el vino en este caso, que las muchachas lo utilizaron para emborrachar a su padre, lo cual es algo malísimo, bastante malísimo, y nosotros vemos que eso es otro ejemplo del vino en el mal contexto en la Biblia. Ahora, dejamos de Génesis, volteamos en la Biblia a Proverbios capítulo 20, por favor. Vamos a ver mucha escritura el día de hoy. Amén. Proverbios 20. De hecho, váyanse ustedes a Proverbios 23, por favor. Proverbios 23. Mientras que están yendo a Proverbios 23, voy a leerles de Proverbios 21. Dice: el vino es escarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Cualquiera por ellos yerra no es sabio. O sea, diciendo que una persona no es sabio que cae a la tentación del vino y de la bebida fuerte. Ahora están en Proverbios 23. Vamos a comenzar en el versículo 15, 23:15, donde dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Ahora, el libro de Proverbios es un libro escrito principalmente del rey Salomón a su hijo, y él quiere que su hijo tenga el conocimiento y sabiduría que viene de Dios.
Entonces, el libro de Proverbios es bastante útil, no solamente para nosotros, pero también específicamente dirigido hacia los jóvenes, para que ellos sepan lo que es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, pero para que puedan saber muchísimas buenas cosas de lo que Dios desea de nosotros. Entonces, aquí vemos específicamente que el rey Salomón, el rey más sabio de la Biblia, está ofreciendo con respecto a entendimiento, conocimiento y sabiduría a su hijo, Entonces, versículo 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay porvenir y tu esperanza no será cortada. Oye tú, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará que el hombre vista de harapos. Escucha a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y a tu madre, y gócese la que te engendró. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como ladrón, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? Aquí está el pasaje famoso. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña, y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Ahora, ese sí es un pasaje bastante largo, pero nosotros vemos primero que el rey Salomón está intentando impartir sabiduría y conocimiento y entendimiento a su hijo. Le dice que estas son las cosas buenas que yo quiero que escuchas. Ahora luego dice, le da unas advertencias. Y es interesante ver que la mujer ramera se encuentra en este pasaje con respecto a lo que es el vino y el alcohol también. Pues donde dice ahí mismo, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Versículo 33 dice, tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Eso quiere decir que cuando una persona, un hombre está embriagado, uno está tomado, uno le ha entrado mucho vino, que haría las cosas que normalmente no harían. No se ha escuchado que uno tiene como el coraje o el valor líquido, ¿no? Se dice en inglés, el valor líquido, que lo cual quiere decir que cuando uno está muy tomado, es muy valiente, tiene el valor de 100 hombres y que va a hacer las cosas que no atrevería a hacer cuando no está tomado. Pero en este caso es una muy mala cosa porque está diciendo de que va a mirar a las mujeres extrañas. Va a ver a las mujeres que no le pertenecen, que si un hombre está casado, entonces va a ver a las mujeres de otra persona y a lo mejor va a caer a la tentación en el adulterio o fornicación o algo malo. Entonces, en este caso vemos lo que dice la Biblia. En su contexto, ¿el vino es buena cosa o mala cosa? Mala. Vemos que es mala cosa porque va a hacer una persona caer a la tentación y hacer las cosas que son malas en los ojos de Dios. Volteamos ahí mismo en Proverbios, vamos a Proverbios 31, por favor. Proverbios 31, versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. No es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Dad licor al desfallecido y el vino a los de ánimo amargado.
beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerdan más. Ahora, recordando de Proverbios 23, recordamos que decía que se va a vestir un hombre de harapos. Y todos que hemos ido al pueblo, nosotros recordamos al borrachito del pueblo. Recordamos quién es el que siempre anda tomado, que anda en ropa así bastante sucia, bastante fea, a lo mejor el hombre apesta y él no trabaja, simplemente que él busca así como puede agarrar su dinerito simplemente para poder volver a buscar otra vez su vino, para ver otra vez su botella. Y eso es lo que está diciendo aquí mismo. Dice que el licor, el vino, no es para los reyes. Pero si nos acordamos bien, la Biblia dice que a nosotros los salvos, la Biblia dice que nos ha hecho todos príncipes, reyes, sacerdotes, que nosotros no deberíamos estar involucrados con eso del vino, el alcohol, porque nos hizo reyes. Y aquí mismo la Biblia está diciendo de que el vino y la mixtura, todo eso no es para los reyes. Ahora, aquí mismo también dice que la bebida alcohólica o el vino o el licor, dice, dad licor, en versículo 6 dice, dad licor al desfallecido y el vino a los de ánimo amargado. Estamos pensando en el borracho, en el que anda en la calle, el que anda así sin esperanzas, ¿no? Esa persona está listo para perecer, esa persona está listo para fallecer. Y por lo tanto, ellos para olvidarse de su miseria, ellos se ponen a tomar vino. Ellos se ponen a emborracharse para que puedan olvidarse de todo el pecado, de toda la miseria que ellos han hecho a sus propias vidas por las malas decisiones que hayan hecho. Vamos ahora a mirar lo que son algunas buenas menciones de vino. Hemos visto bastante escritura, hay bastante más escritura con respecto a lo que es el vino en mal contexto. Vamos a mirar ahora lo que es el vino en buen contexto, algunas buenas menciones de vino. Regresamos por favor a Génesis. Capítulo 14, Génesis capítulo 14, Génesis 14, versículo 18, Génesis 14, 18, vamos a ver una breve historia de la introducción de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote en el Antiguo Testamento, dice que es el sacerdote de Dios. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, antes de seguir, Salem es el nombre que nosotros conocemos ahora hoy en día en la ciudad que se conoce como Jerusalén, ¿no? El rey de Salem, luego en el Nuevo Testamento, yo creo que es en el libro de Hebreos, nos habla de Melquisedec y nos habla de su sacerdocio, dejándonos saber que él es el rey de Salem, lo cual es el rey de la paz. Entonces Salem quiere decir paz, él es el rey de paz. Muchos creemos que esta es una encarnación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero ese sí es otro sermón. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces ahí mismo no vemos nada de la borrachera, no vemos nada del vómito, no vemos nada de lo que es el malo contexto que habíamos visto anteriormente. Aquí entonces tenemos que llegar a la conclusión que el vino en este contexto es una buena cosa. Es un buen contexto de lo que la Biblia nos está dando, un buen ejemplo de lo que nos está dando la Biblia con respecto a lo que es el vino. El rey Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino, y está asociado con esto una bendición para Abraham. Entonces, en nuestras mentes, después de haber leído todos los ejemplos de los malos contextos del vino en la Biblia, tenemos que darnos cuenta que hay una pista aquí que nos deja saber que esta es otra clase de vino. Este no es el vino alcohólico, este no es una bebida alcohólica. Entonces, en vez de llegar a una conclusión de inmediato, vamos a ver otras escrituras para ver qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 27, por favor. Génesis 27. Génesis 27. Génesis 27, comenzamos en versículo 25. La Biblia dice, y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma
y él se la acercó y comió. Le trajo también vino y bebió. Esta es una historia sobre Isaac y Jacob. El momento en que Jacob engaña a su padre Isaac y le hace creer que es Esaú, buscando una bendición de su padre Isaac. Seguimos en versículo 26. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestiduras y le bendijo y dijo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ahora, esa palabra mosto no es una palabra que nosotros utilizamos en inglés, pero es otra palabra que quiere decir vino. Hace unos cientos de años en inglés había una palabra que se utilizaba, must, que sería como un cognado de la palabra mosto en el español. Cada vez que nosotros vemos aquí la palabra mosto, si uno tiene una Biblia bilingüe, podría mirar al versículo 28 en inglés, en la Biblia del rey Jacobo. Dice, and plenty of corn and wine. Entonces, trigo y mosto refiere a corn y wine, o sea, trigo y mosto es otra clase, es otro nombre para una cierta clase de vino. Seguiremos en versículo 29. Pueblos te sirvan y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos e inclínese a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, y aconteció luego que hubo Isaac acabando de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. Entonces vemos ahí mismo que el hijo Isaac le trae vino a su padre. Y vemos que no es una cosa puesta en mala luz, en mal contexto, porque el padre Isaac le está bendiciendo a su hijo Jacob. Y si es el caso de que si Isaac es seguidor de Dios, lo cual conocemos que él es por el contexto, todo lo demás de la historia en la Biblia, sabemos que si es el caso de que si él está recibiendo vino a tomar, no puede ser mala cosa. Especialmente al momento que él está bendiciendo a su hijo por habérselo traído. Vemos en el otro contexto, cuando vemos la historia de Abraham con su hijo Cam, con Noé y su hijo Cam, que cuando Noé había tomado vino y emborrachado, entonces él se despertó y maldijo a su hijo, maldijo al nieto, a Canaán. Seguimos con Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Otra vez volviendo al libro de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Proverbios capítulo 3, leeremos versículos 1 a 10, donde la Biblia dice, y apacentando, que estoy en Éxodo. Wow. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, la Biblia dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Está diciendo de que los mandamientos están ahí para que nosotros tengamos paz y una vida muy larga, no necesariamente la vida eterna, por eso es otra cosa. Está hablando de la vida aquí en la tierra, una larga vida y una vida pacífica. Versículo 3, misericordia y verdad no se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra vez lo que nosotros vimos anteriormente, que la palabra mosto es otra palabra para el vino. Entonces, en este contexto, está diciendo que para un premio, como un abono a la vida de uno que sigue los mandamientos de Dios, que ellos van a estar bendecidos, que ellos van a tener bendición de Dios. Ellos van a recibir, dice que sus granuras, versículo 10, serán sus graneros llenas con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, si es el caso de que si nosotros estamos siguiendo los mandamientos de Dios y Él nos va a premiar
con comida y luego con una bebida alcohólica, eso no tendría sentido porque tantos otros contextos nosotros hemos visto en la Biblia donde el vino es una mala cosa. Entonces no tiene sentido que el Dios Altísimo nos va a abonar o que nos va a premiar con algo que nos va a emborrachar, que nos va a causar a perder nuestras mentes o a olvidarnos de la ley, para que nos vaya a causar a pervertir lo que son los mandamientos de justicia y olvidarnos de las maneras y los caminos de Dios. Vamos a voltear ahora a Lucas, capítulo 10. Va a haber dos referencias más que vamos a ver que ahora vienen del Nuevo Testamento. A lo mejor no vamos a poder llegar a todo lo demás del sermón. Vamos a ver con respecto a lo que tenemos de tiempo. Lucas capítulo 10, Lucas 10 versículo 30. Esta es la historia del buen samaritano. Lucas capítulo 10 versículo 30. La Biblia dice: y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión de él, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Jesús hace la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces Jesús nos está dando una historia. Nos está dando una historia de una persona que fue golpeada, una persona que fue robada, una persona que fue dejada ahí por el camino como si estuviera muerto, y de una persona samaritana que vino a ayudar a esta persona y que le quiso sanar. Entonces, cuando él estaba hablando de quererle ayudar, dice que en versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, ahí mismo no vemos nada mala con respecto a lo que es la referencia de vino a esta instancia. Vemos al contrario que es algo bueno, porque es algo que supuestamente va a ayudar a esta persona a sanar. A lo mejor tiene propiedades curativas. Esa es otra cosa que nosotros vemos también en la próxima escritura que vamos a ver, en 1 de Timoteo capítulo 5, si pueden ir ahí por favor. 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5, comenzando en versículo 23. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo a Timoteo, un pastor que él entrenó y que lo ordenó como pastor en la ciudad de Éfeso. Dice en 1 de Timoteo 5:25, asimismo también las buenas obras de algunos de antemano son manifiestas. Perdón, que yo creo que perdí mi lugar. 1 de Timoteo 5:23, perdón. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 de Timoteo 5:23. Entonces, este es el apóstol Pablo. Una persona que la mayoría de las personas en el cristianismo podrían decir que es el cristiano más no sé, conocido, o el cristiano más ferviente, más celoso en el Nuevo Testamento que nosotros vemos. Él escribió más que mitad del Nuevo Testamento, y él está aconsejando a su hijo en la fe, ¿no? El Timoteo, el que le ayudó a ordenar para ser pastor. Él está avisando, él está diciendo que ya no vaya a beber agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Entonces tenemos que darnos cuenta, basado en el contexto, basado en todas las otras escrituras que nosotros hemos visto, que esto no puede ser un vino alcohólico.
sino que puede ser un vino que no es alcohólico. Ahora, lo que no hemos mencionado es qué clase de vino no es alcohólico. ¿De dónde viene el vino? ¿De qué fruta? ¿De qué planta? Uva. Viene de las uvas. Entonces, cuando nosotros aplastamos las uvas, sale lo que es un jugo. Y por eso es que en el Proverbio 23 dice que no deberíamos de mirar el vino cuando rojea, cuando da su color en la copa, cuando es el caso que se mueve por su propia cuenta, porque ese describe el proceso de lo que es la fermentación. El proceso de fermentación en los tiempos antiguos tenían así contenedores bien grandes, parecidos a tinacos, y se aplastaban las uvas con los pies. Y una vez que el jugo salía de las uvas, tenía que tener así un montón grande de uvas. Y una vez que salía todo el jugo de las uvas, ya empezaba el proceso de fermentación después de un rato, por lo que tenía en la piel de las uvas lo que es como una levadura que causa el proceso de fermentación. Y en este proceso de fermentación, que incluye e involucra el oxígeno, se empieza a burbujear, ¿no? Salen burbujas de líquido. Ahí es cuando empieza a fermentar y ahí es cuando se convierte a ser una bebida alcohólica. Entonces, por eso nosotros tenemos que utilizar el conocimiento, el entendimiento, leer el contexto y comparar escritura con escritura para darnos cuenta de qué clase de vino está hablando aquí en la Biblia. Viendo todo en su contexto, concluimos que el vino que Jesús hizo en Juan capítulo 2, si podemos regresar ahí a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, donde dice que Jesús convirtió el agua en vino. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba, y les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, si el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, hizo vino de agua, tenemos que darnos cuenta de que este no pudo haber sido una bebida alcohólica, porque tanta escritura que nosotros vimos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que habla bastante mal de lo que es el vino alcohólico, lo que son bebidas alcohólicas, de la borrachera, del vómito, de mirar a las mujeres extrañas, etc. Nosotros damos cuenta de que esa es una cosa muy mala. Entonces, ¿cómo es posible que algo que la Biblia menciona tantas veces en una luz muy mala, en una manera muy fea, cómo es posible que Jesucristo, el Señor y Salvador, pudo haber hecho algo alcohólico en esta historia? No es posible, porque nosotros sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno. Sabemos que lo que vimos en el contexto de la Biblia, que el alcohol, la bebida alcohólica, es algo malo. Entonces tenemos que concluir que esto lo que hizo Jesús en Juan capítulo 2 no era una bebida alcohólica. Y yo creo que vamos a tener que dejar lo demás del sermón, el mensaje, para el próximo domingo, ya que no nos queda tiempo. Con eso vamos a terminar, y antes de terminar vamos a tener un breve momento de oración y vamos a tener otro himno más. Señor, damos gracias para este día, damos gracias por tu palabra, Señor, damos gracias por salvación, damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Damos gracias por este mensaje. A lo mejor fue el tiempo adecuado simplemente para predicar sobre este mismo asunto, que sabemos que la Biblia es un libro muy grande y que nosotros deberíamos de tomarlo pieza por pieza, poco a poco, paso por paso. A lo mejor tenemos que tomar un tiempo realmente para poder dejar absorber este mensaje en nuestros oídos, para que nosotros lo podamos recibir y poner en nuestro corazón, para que nosotros podamos saber un poco más día tras día cuál es tu voluntad para nosotros y cómo debemos de andar delante de ti y contigo. Damos gracias, damos gloria y honra, todo siempre para ti, Señor. Y en estas cosas decimos y pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ponernos de pie.